comenzamos con una preocupación de las últimas horas en Colombia, el temor por el regreso de la denominada expropiación express a través de uno de los decretos de conmoción interior que ayer prendió el chispero aquí en Colombia. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto desde que llegó el presidente al poder, Espinosa? Gustavo, buenos días. Por lo menos 4 veces, Gustavo y oyentes, desde que empezó el gobierno del presidente Petro, cuando estaba todavía la ministra Cecilia López al frente de la cartera de Agricultura, se trató de pasar un proyecto en el cual también se mencionaba el asunto de la expropiación. Ella en su momento señaló que era inconveniente y que tenía algunas dudas, se negó a firmar ese decreto, se retiró y finalmente trató de meterse por la puerta de atrás, por otra vía distinta, y eso terminó generando un conflicto con el presidente de la República, que hoy en día obviamente no tiene la mejor imagen de la exministra Cecilia López, ni la ministra tampoco del gobierno del presidente Petro, y desde entonces Gustavo ha estado circulando en el Congreso. La última vez que hablamos del tema fue hace 2 meses por cuenta de la jurisdicción agraria, y ahora hay que volver a mencionarlo por un decreto, el decreto 108, que tiene un artículo, el artículo 4, que en efecto habilita la figura de la expropiación express administrativa. Ellos no dicen express, dicen administrativa, bajo los criterios que ya se establece en otra ley que existe, que es del 2012. La ministra, Gustavo, lo que entiendo es que dice que aquí no hay nada nuevo, pero incluso gente del Catatumbo se pregunta que a quién le van a expropiar allí, porque en esa zona en particular no hay terratenientes, y yo creo que es muy importante que la ministra pues explique a qué se refiere con administrativa, si tiene control judicial y a qué tipo de pataleos podría acceder una persona si le quieren quitar su tierra para entregársela por fuerza mayor a personas, por ejemplo, desplazadas o excombatientes. ¿Cuáles son las figuras jurídicas que tiene para oponerse? Si lo explican bien, creo que podemos hablar del tema, porque la expropiación, como se ha recordado mucho, Gustavo, está en la Constitución Política de Colombia desde siempre. Quizás lo que cambia y lo que hace que, por supuesto, hablemos de la palabra express, que no es gubernamental, es la no presencia de un juez en todo el asunto, Espinosa. Gustavo, eso es lo que señala y lo que señaló desde el principio tanto la representante Catherine Miranda, que hizo la primera denuncia con la exministra Cecilia López, como algunos gremios, que en qué punto está el control judicial, si es posterior a que a usted le quiten la tierra cuando ya se la han entregado a alguien más, y en ese punto ya podría ser muy tarde, o si el control judicial es anterior a todo ese proceso. Y yo creo que si se logran poner de acuerdo en ese punto que es sensible, los jueces seguirían teniendo la tarea importante de definir qué hacer con la tierra, y el gobierno saldría de un asunto que se ha convertido en un fantasma permanente, expropiación. Pero esa pregunta que usted hace es la pregunta clave: ¿en qué momento está el control judicial? Bueno, aquí nos acompaña a esta hora la señora ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Ministra, muchas gracias por estar en 6 AM para tocar este tema que es fundamental en la comprensión de los colombianos. Buenos días para usted, ministra. Muy buenos días, Gustavo, a toda la mesa, a la audiencia. En efecto, esta es una discusión muy importante y aquí estamos con toda la apertura para aclarar la situación. Gracias, ministra. Pues lo primero, lo que planteábamos con Espinosa, el rol de la rama judicial, de los jueces en esta expropiación administrativa que propone el gobierno en el decreto de conmoción, ¿cuál sería? La expropiación a la que estamos acudiendo es la que está prevista en la ley 1523, es una decisión de orden administrativo que, como todas las expropiaciones que se hacen por vía administrativa, la del desarrollo urbano, la del abastecimiento y la de las vías, se hace con posterioridad a la decisión. La expropiación no es una confiscación, es una enajenación forzosa, se paga a valor comercial la tierra, se indemniza al propietario y se pone a disposición de los objetivos de utilidad pública e interés social, en este caso de la emergencia, los bienes que están en proceso. Ministra, pero en esta que está contemplada en conmoción interior, ¿qué pasa si una persona dice, yo no estoy de acuerdo con la valoración que se ha hecho de mi predio? ¿A qué instancia recurre? ¿El juez sí tiene aquí alguna capacidad de acción o no? Claro, lo que hace la revisión judicial de los procesos de expropiación administrativa es revisar si el proceso estuvo adecuado, si el avalúo estuvo de forma adecuada y toma las decisiones del caso. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es acudir a esa medida de emergencia que está prevista en la ley de riesgo para emergencias como esta, 52.000 desplazados,
para poder que los procesos que están en curso y que no hemos podido llevar a cabo puedan terminarse para que el retorno de las comunidades sea seguro y podamos hacer el proceso de estabilización. Aquí no hay vulneración del debido proceso, como se ha dicho, aquí no se le va a impedir a nadie ejercer sus derechos y ellos podrán acudir a la vía judicial como está previsto en la ley 1523. Ministra, pero ya que usted lo menciona, que es una parte fundamental para los procesos que están en curso, pero si los procesos que están en curso, de acuerdo a la legislación colombiana y al Estado de Derecho en Colombia, están en curso, ¿para qué acelerarlos? ¿No se puede cometer ahí un atropello? No, lo que pasa, Gustavo, es que en esta emergencia, estamos hablando de 52.000 desplazados, nosotros tenemos 90 días para recuperar y estabilizar el territorio. Eso implica que podamos hacer un retorno rápido de las familias, de los reincorporados que fueron sacados también de sus lugares, y necesitamos que esos procesos que no se hayan podido finiquitar, se finiquiten para poder poner en disposición de las víctimas de desplazamiento y de los reincorporados de manera pronta las tierras. Si el retorno no es seguro, si el retorno no genera estabilización, nosotros no logramos recuperar el control del territorio. Ministra, ¿no será que tal vez se ha interpretado que la palabra administrativa, por vía administrativa, que es lo que entiendo que dice el decreto, el artículo del decreto, se interpreta como que la función del juez va a ser posterior al hecho de que a usted ya le quitaron la tierra y se la entregaron a alguien más? ¿Nos puede explicar qué significa administrativo en este caso? La expropiación en Colombia tiene diferentes objetivos. Es un instrumento del ordenamiento que incluso en el régimen agrario está previsto desde 1926 y tiene dos formas digamos claras. Cuando yo tomo la decisión de que hay un predio que necesito por utilidad pública o interés social, lo hace la autoridad administrativa, avanza. En el caso de la expropiación agraria, esa decisión una vez se toma, va al juez, se puede pedir al juez, al tribunal en ese caso, que haga una disposición temprana del bien. En el caso del desarrollo de las vías o de la infraestructura vial, en el caso, por ejemplo, del desarrollo urbano previsto en la ley 388, en esos casos es una expropiación por vía administrativa y no hay que acudir a la emergencia para aplicarla. Lo que se hace es, usted declara la utilidad pública, hace el proceso de enajenación forzosa, paga el predio a su propietario y hace disposición de él y se acude después al juez para que haga el control de legalidad. En el caso de la 1523 o en el caso de la 388, la Ley de Desarrollo Urbano, ese control de legalidad es un control de nulidad y restablecimiento del derecho. Y será un juez en que evalúe si la actuación administrativa fue desbordada, si no cumplió con los requisitos de orden legal y ordenará entonces en esa situación o la devolución del predio o la indemnización superior si es el caso. Ministra, en el Catatumbo no hay grandes latifundios ni grandes terratenientes, pues dueños de terrenos inmensos. La mayoría de la tierra está en manos de pequeños campesinos. ¿Qué tierra se va a expropiar? ¿Esta de pequeños campesinos, si es necesario? El programa de adquisición directa de tierras tiene varios beneficiarios. En efecto, como usted lo dispone, los programas centrales de reforma agraria están dirigidos a comprar grandes predios inoficiosamente o inexplotados inefectivamente, y eso es lo que estamos haciendo en los núcleos de reforma agraria. Pero tenemos otros programas especiales. En este caso estamos en el programa especial de reincorporados y en el programa especial de reparación a organizaciones y comunidades campesinas que venían en curso procesos de adquisición y que no se habían podido finiquitar y que hoy son fundamentales en el proceso de retorno y estabilización. En efecto, no son programas para atacar el latifundio, sino son programas para permitir la estabilización de las comunidades campesinas y en un programa especial de reincorporados. No ha sido posible que los predios destinados a establecer, a consolidar la población reincorporada se hayan podido finiquitar y necesitamos que en el proceso de retorno eso se asegure. Aquí no se trata de quitarle al pequeño campesino la tierra, aquí se trata que tierras que ya venían en proceso de negociación puedan terminarse prontamente y con ello asegurar la estabilización. 52.000 personas desplazadas en el Catatumbo es también no solo una crisis humanitaria por el desplazamiento, sino que afecta la producción agropecuaria, los circuitos de producción y afecta la estabilización y la gobernanza de esas regiones. Déjeme insistir de otra manera, ministra. Además de esos procesos que van en curso, ustedes ya tienen, el gobierno ya tiene predios identificados que puedan ser objeto durante la conmoción interior de la medida de expropiación. ¿Cuáles son y cuándo empezaría ese proceso con esos predios?
Bueno, una vez adoptada la medida, le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras revisar los procesos de negociación de adquisición en curso y revisar cuál de ellos reúne los requisitos que establece el decreto 108 de 2025, es decir, que sean predios necesarios para reubicar población desplazada y reincorporados. Ministra, leí una declaración de un representante a la Cámara por esa jurisdicción, por esa zona de norte de Santander, y decía esta persona que no entendía bien para qué servía eso si es que en el Catatumbo, en la zona en la que se aplicaría este decreto de la Conmoción Interior, no existen grandes extensiones de tierra, que allí no hay terratenientes, que a quién le van a quitar la tierra si es que todos son los mismos. Claro, en efecto, es lo que explicaba hace un momento. Tiene que ver con la diferencia entre el programa de atención a las víctimas del desplazamiento y de estabilización de población reincorporada civil y nuestro programa de redistribución, que tiene que ver con adquisición directa para poder redistribuir tierra fértil que no está siendo aprovechada de manera eficiente. Ese es otro programa. Aquí lo que veníamos haciendo era poder adquirir tierras, y yo insisto en poder estabilizar a esos reincorporados a la vida civil con los cuales tenemos un compromiso y que no se había podido hacer y que en efecto genera las situaciones de violencia y de perturbación pública del orden público, y también atender a las víctimas de desplazamiento. Esos procesos que estaban en curso de los programas especiales, que no estaban dirigidos en nuestros núcleos de reforma agraria a poder mover la adquisición de tierras de esa gran propiedad que está ineficientemente explotada, son los que están aquí. Atendemos reincorporados y población víctima de desplazamiento. Son programas diferenciados que además venían en curso. Aquí no vamos a ir a buscar predios nuevos, necesitamos es que en el marco de la Conmoción Interior nosotros tengamos una herramienta muy ágil para poner en disposición de estos grupos de especial protección constitucional predios prontamente, para poder tener un retorno seguro y estabilizar a la población. Ministra, le pregunto por otras de las determinaciones de estos decretos. La facultad a la Agencia de Desarrollo Rural para contratar de manera directa con organizaciones sociales. Esto en lo que tiene que ver con sostenibilidad alimentaria. Para contexto de la audiencia, lo que dice el decreto es eso, que ahora las organizaciones, la Agencia de Desarrollo Rural puede contratar de manera directa con estas organizaciones sociales, si eso garantiza que todos tengan alimentos. Ministra, ¿cómo van a hacer para que esto no se convierta en corrupción en medio de un calendario electoral que ya comienza? Lo primero es decir que la contratación directa también está prevista en la Ley 80 una vez declarada la emergencia. Aquí estamos dándole de esa posibilidad que tienen todas las entidades públicas en el marco de la Ley 80, una facultad acotada a la Agencia de Desarrollo Rural para poder garantizar los sistemas agroalimentarios de la región. Yo quiero insistir en que este desplazamiento masivo, no solo la crisis humanitaria de quienes abandonan sus predios, sino que tiene que ver con la interrupción de los ciclos productivos. Estamos en un tiempo de cosecha, y un tiempo de cosecha implica después de él un tiempo de siembra. Si nosotros no aseguramos ese retorno, ni que las cosechas que están saliendo, ni que los ciclos de producción inicien, nosotros vamos no solo a tener una crisis humanitaria, sino vamos a tener una crisis alimentaria. Lo que hemos dispuesto acá es que la Agencia de Desarrollo Rural pueda, en donde están afectados los ciclos agrologísticos, en donde se pueden ver afectadas las cosechas, en donde podemos ver afectados los ganados, una adquisición directa no solo con la agricultura campesina, familiar y comunitaria, sino con las entidades públicas para garantizar que se mantengan las cosechas, que se inicien las cosechas, que se recojan, que se inicien los ciclos de producción, que podamos sembrar, pero que además todo el sistema agrologístico funcione. Si eso implica comprar de manera directa a los agricultores que permanecen en el territorio, a quienes han sido desplazados pero logran sacar sus cosechas, esos alimentos, y disponer prontamente, incluso para atender la crisis humanitaria, es lo que tendrá que planear la Agencia de Desarrollo Rural en estos días de conmoción. Es una medida que además solo estará vigente durante la conmoción y que tiene como único propósito garantizar estos circuitos agroalimentarios en este periodo de dificultades de la región. Ministra, gracias por darles a los colombianos a través de Caracol Radio más elementos para entender la conmoción interior y el grueso, la esencia de estos decretos del gobierno. Ministra, muchísimas gracias. Buen fin de semana para usted. A usted, Gustavo, a toda su mesa, y creo que es importante ponernos de cara a la situación que estas 52.000 familias están viviendo y ponernos en unidad nacional a garantizar el retorno seguro después de la situación de seguridad para que el Catatumbo vuelva a ser esa zona de abastecimiento alimentario de la zona norte de Colombia.